This movement started with the conviction that it is possible to make significant progress against poverty in the world by focusing on well-defined questions and being as rigorous as possible in answering those questions in the real world. Como la oficina de J-PAL para Latinoamérica y el Caribe, hemos buscado desde hace tiempo estar en Guatemala y ha sido muy difícil. Sin embargo, con esta apertura que hemos tenido tanto de organizaciones como de donantes, nos ha permitido generar esta cultura de evidencia. Ya la hemos estado notando. En Guatemaltecos por la Nutrición siempre nos ha interesado que todas nuestras acciones sean justificadas en lo que está debidamente comprobado. Entonces nos gusta mucho trabajar de la mano con instituciones afines al ámbito educativo. La Universidad del Valle de Guatemala tiene 60 años de estar impactando a Guatemala y el mundo a través de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, desde hace 10 años estamos buscando que esos impactos, que pueden ser en publicaciones científicas o hallazgos científicos, se traduzcan a impacto en la población de manera más tangible. Guatemala cuenta con muchos desafíos en cuanto al uso y generación de evidencia. Desde J-PAL tenemos experiencia a nivel mundial para poder abordar estos desafíos. Desde el proyecto Construyendo Futuros en Guatemala estamos apoyando a gobiernos y otras instituciones, fortaleciendo capacidades en uso de evidencia y evaluaciones de impacto. También utilizamos nuestra red de investigadores y académicos a nivel internacional para poder generar evidencia y utilizamos esa evidencia generada en Guatemala y en otros países para poder transformar y mejorar los programas que pueden cambiar la vida de los guatemaltecos. Desde que recibimos la capacitación fue como una mirada también, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? Entonces, a través del diseño de nuestra teoría de cambio y nuestros indicadores, actualmente sí tenemos un sistema de monitoreo muy robusto y eso permite obtener nuestros datos más ordenados a tiempos adecuados, porque la información de igual manera tiene que regresar a nuestra población, a quienes estamos atendiendo. En J-PAL Latinoamérica en Guatemala estamos trabajando las capacidades a nivel comunitario, formando investigadores comunitarios que puedan levantar los datos con calidad y que no dañen esas relaciones que nosotros como J-PAL queremos establecer con estas poblaciones. Este tipo de ejercicio, de trabajo, de herramientas bajo un enfoque de teoría del cambio, de la mano con la gestión por resultado, nos permite, bajo la evidencia, decir, bueno, tenemos que focalizar, tenemos que dimensionar y llegar a la población con programas más efectivos, más eficientes, más pertinentes, más equitativos para la población. Nosotros esperamos que esta alianza pueda darnos mucha fortaleza en cuanto a tener un actor que en principio es un actor neutral, que nos va a acompañar en la medición y evaluación de los distintos programas sociales que estamos ejecutando. Invertir en evidencias es invertir en el futuro de Guatemala.